Buenos días, desde el espacio de Bolsar, les habla Alexis Chubarova, acompañado de Manuel Oyamburu, Rubén Pascuali y Martín Oliver, acá en Mercado por Profesionales. Buenos días, muchachos, ¿cómo andan? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Buen día Ale, buen día Bueno, Martín, buen día Rubén. vamos a tratar de ponerle orden a nuestra grabación, tratando de salir los jueves a la mañana para subirlo después a la tarde en los canales y con una visión de media semana, ¿no? Rubén, voy a empezar con vos. Dale. Estaba mirando la tasa de 30. Para mí, voy a arrancar compartiendo el gráfico, porque para mí ahí tenemos eh, creo que cumplimos un objetivo. Tengo la sensación que el 290, por supuesto acá te lo voy a poner en claro, digamos, la sensación que tengo es que el 290 es un objetivo cumplido. No sé si se ve el gráfico ahí, muchachos. Igual está bueno por donde arrancás, porque eso No, pero explica ¿por qué mucho. arranco por acá? ¿Por qué arranco? Claro, ¿por qué arranco por acá? Porque este es un gráfico mensual de la tasa de 10. Ahí está. Y a partir de esto, que había cumplido más o menos el objetivo, este es un gráfico mensual, no es diario. Por eso quise ir a ver dónde estaba para buscar el objetivo. Estas son las tres raíces, por supuesto, acá tenés una línea larga que pasa por los 290, que me pareció muy interesante, porque detrás de esto vi que se tranquilizó la tasa en este nivel, y detrás de esto vino la suba de los mercados y el reacomodamiento de precios, tanto de Dow Jones, S&P y el Nasdaq, que está peleando con los ingresos de balance, ¿no? Sí. Festejando por ahí hoy Tesla con un 7,5 arriba en el pre-market, y allá está llegando a Netflix con un 37 abajo. Antes de compartir esos gráficos, ¿qué estás viendo? Bueno, la verdad que está bueno que pongas este gráfico porque claramente te marcó una zona que era una resistencia, que cuando la rompimos empezó la caída de los bonos del tesoro y la suba de los rendimientos y el impacto en mercados. Yo creo que esto tiene que ver, no sé si serán los niveles máximos de rendimiento de los bonos, pero tocó ese 3% en algún momento el día martes. Y cuando salió ayer que el fondo tiene una previsión de crecimiento un poco más baja de la que se especulaba anteriormente, esto montado arriba de muchos comentarios que empiezan a hablar de pronósticos de recesión, o sea, inflación y recesión, esta inflación, es una discusión larga, seguramente Manu puede aportar mucho más que yo en este tema, pero me parece que eso no se lleva bien una suba de tasas cuando hay en los mercados la visión de que podemos caer en una recesión, y eso me parece que puede morigerar en algún punto, algo que nosotros de acá intuitivamente veíamos, y recuerdo mucho lo que decía Manu, el segundo semestre va a ser un poco mejor que el primero. Puede ser que estemos cerca de esos niveles. Ahora, esta mañana, en la zona del euro salió el vicepresidente adhiriéndose a los que piden una suba de tasas en la zona del euro en el mes de junio. El efecto de esto es que hoy el dólar arranca bastante debilitado contra el euro. Esto de alguna manera también tiene que ver con lo que vos estás mostrando, como que da una sensación de que hubiéramos llegado a cierto techito. Sumale el momentum de balances que están viniendo un poco mejor de lo esperado, aunque hay de todo, después si querés hablamos un poco de eso, y yo creo que ahí están dadas las cosas como para que al menos transitoriamente estemos cerca de zonas de máximos, sin perder de vista que el 4 de mayo tenés la reunión de la Fed, tenés esa suba de tasa de interés, ya apareció el halcón Bullard, que es el que tiene las posiciones más extremas, pidiendo una suba de 0,75. Antes, ¿te acordás cuando pedía 0,5%? Era el que más pedía, ahora pide 0,75. Es muy difícil de que la Fed llegue a eso. Probablemente creo que hay cierto consenso que va a subir medio punto porcentual. Creo que eso ya está metido en los números del mercado, por eso viste esta suba de rendimiento de los bonos. Y la novedad es que, bueno, empiezan a desarmar la hoja de balances, que es como si fuera una suba de tasas más. Todo eso, Perfecto. primera semana de mayo. ¿Cuánto de eso está metido en los precios? Ese es el laburo nuestro. Tratamos de buscar todas las herramientas posibles para tratar de detectar eso, por eso está muy bueno ese gráfico que vos mostraste. Los Bueno, mercados empezaron a reaccionar.
Bueno, acá les comparto para antes de seguir con un poco los gráficos de afuera. Acá el Dow Jones, esto ya lo habíamos marcado en nuestro último programa, la ruptura de la salida de la línea, recién estaba acá, por supuesto después hizo una corrección, pero se acomoda debajo, por arriba de sus medias. La sensación es de un mercado mucho más firme de lo que teníamos 2 semanas atrás, que aparecía recién como un rebote, ahora da la sensación de querer ir a buscar, ir por más, aunque les voy a mostrar en el semanal que esto cambia y genera alguna duda más, ya que tenés una pelea en la zona de 35.050, ¿no? Yo digo, genera alguna duda más, porque esto, bueno, ahora va a subir el soporte, estamos por arriba de este nivel, pero digamos que sería interesante que termine la semana arriba de esto. Y lo otro que estoy viendo, antes de cerrar esto, te voy a compartir el gráfico del S&P. Vos los tenés de menor a mayor, el que está peleando por ponerse en la neutralidad en el año es el Dow, está muy cerquita de eso. No, bueno, por eso, es el mejorcito de todos. Después el S&P, el Standard & Poor's, lo tenés casi 7 abajo, y el peor es el Nasdaq, cosa que veníamos marcando todas estas reuniones que estamos haciendo. Es el único que no analicé hoy, pero bueno, acá este me parece muy interesante, porque en el gráfico diario estaría haciendo algún tipo de dibujo interesante de reversión alcista, digamos, de cambio de tendencia, pero bueno, todo esto falta un montón, debería ir a la zona de arriba para buscar definirlo, o sea, tiene un trayecto grande si quiere subir y definir esto, pero es como que se van reacomodando por encima de las medias, y para mí eso es interesante. Y el último si lo querés numéricamente eso, te cuento que el ETF del Dow está menos 3 en el año. El ETF del Standard & Poor's está menos 6,4. Y el ETF, el QQQ, del Nasdaq está menos 14. Esto de alguna manera te grafica eso que estamos hablando. Bien, por último te muestro esto, es acá la zona en el semanal cambia, ¿ves? Todavía digamos como que necesitas un empuje adicional en el semanal para empezar a revertir estos números, pero acá también se ve claro como una especie de hombro, cabeza, hombro invertido, figura que allá le dan bastante bola, y bueno, habría que ver si se desarrolla o no, si esto termina de configurar este tipo de parte, ¿cómo se llama?, de parámetro, y bueno, ver cómo evoluciona el mercado, pero la sensación que frente a un techo de corto de la tasa, los mercados se reacomodaron muy bien y rápido. Y mejor los mercados centrales que los emergentes. Los emergentes los veo bien, pero chatos. Bueno, lo que pasa es que tenés de todo. Ahí la suba de rendimientos impacta más que nada en mercados emergentes, también tiene que impactar en la renta fija de mercados emergentes y más en aquellos que tienen complicaciones. Nosotros, como estamos afuera del mapa y ya los precios nuestros tenemos descontado todo este tipo de cosas, no notamos tan claramente como en otros momentos esta situación. Pero no nos olvidemos que los rendimientos de los bonos tuvieron una suba formidable en muy poco tiempo, que por otra parte era lo que de alguna manera se esperaba. Ahora hay que ver cómo sigue la película, hay que mirar por el parabrisas y no por el espejo retrovisor y ver lo que viene para adelante. Y creo que ese es el laburo que tenemos que hacer. Y en el presente lo que tenemos que mirar son la temporada de balances que empezó esta semana y que tenemos todavía 2 por delante, con algunas expectativas. Mira, yo quiero tirar un par de datos y los dejo a ustedes para que lo amplíen. Lo que se espera es que los balances vengan con una ganancia en promedio un 4,6% mejores de lo que fue el año anterior. Esto que parece mucho es muy distinto de lo que vimos el año pasado, donde las diferencias eran muy significativas. Está bien, el 2020 había sido año de pandemia, o sea, es un crecimiento mucho menor. Pero sectorialmente la cosa cambia mucho. Mira, simplemente para que ustedes tengan una idea, lo esperado en el sector energía es un crecimiento del 44%, en la parte industrial un crecimiento del 32%,
Y en la parte de materiales un 30%. Esos son los sectores que más deberían de mejorar su rentabilidad. El sector más castigado es el sector financiero, con un 25%. Ya vinieron la mayoría de los bancos. Marquemos que vino muy bien el BAC, bien el Citi, y los demás, bueno, el Wells Fargo también, el JP Morgan vino por debajo de las expectativas. Ahora, ¿por qué los bancos esto? Porque comparan con un primer trimestre del 2021 donde los bancos habían desarmado previsiones, o sea, tenían una ganancia que no era operativa, ¿se entiende? Que este año no la tienen, es más, al contrario, en algunos casos armaron previsiones por el tema de la guerra de Ucrania que puede afectar algunos activos que puedan tener comprometidos. Así que esto ya estaba en las estimaciones, pero cuando vos medís lo que ganan versus el año anterior, te genera esta caída. Y después tenemos que empezar a mirar el día a día. Esta semana hizo mucho ruido Netflix, ya sabemos todo el tema de los suscriptores, lo que hablábamos antes de empezar esta charla, y lo que está pasando, y probablemente, ojalá que no, pero probablemente veamos, sobre todo en empresas que tienen múltiplos muy altos, como siempre marcamos nosotros y Martín cuando hace sus análisis, que son buenas compañías, pero si en algún momento, por alguna circunstancia, no cumplen con las metas que el mercado espera, tienen un castigo fenomenal. Es lo que pasó con Netflix, por la caída de los suscriptores, básicamente. Así que bueno, eso es un poquito lo que vamos a ver. Hoy no tenemos, al menos tenemos la aerolínea United Airlines, que está presentando balance. Hoy tenemos las solicitudes de desempleo, veremos qué número viene, se espera que venga mejor que el de la semana anterior, y no mucho más. La semana que viene sí tenemos una variedad importante de balances para mirar. ¿Ayer salió el Facebook? Sí. Bueno, Es un poco lo que veníamos comentando nosotros acá, la aceleración en cuanto a la suba de tasas de interés es un poco lo que predomina allí, y algunos temores de recesión hacia adelante. Después hacen un análisis sectorial, cuáles sectores pueden estar más o menos beneficiados por esto, pero básicamente no se aparta de todo lo que venimos comentando nosotros semana a semana acá. Bueno, Manu, ¿querés agregar algo de todo esto? No, adhiero en gran medida a todo lo que planteó Rubén. Creo que hoy la curva de bonos del Tesoro, tramo largo, está de alguna manera anticipando lo que ya todos prevemos. Claramente que, como dijo Rubén, en mayo tenemos una nueva suba, pero me parece que está descontado, ya está descontado en el precio de los títulos. Y bueno, habrá que esperar a ver cómo sale. Me parece que un dato relevante va a ser la inflación de abril, a ver cómo viene evolucionando. Creo que lo que pasó acá en la Argentina, el salto de la tasa de inflación fue un fenómeno mundial. Me parece que en marzo podríamos haber visto techos de inflación en varios países, ¿no? Podríamos haber visto la inflación más alta del año. Ojalá así sea, porque sería un gran problema si Estados Unidos muestra una tasa de inflación en abril todavía más alta, porque eso implicaría mayor suba de tasas. Respecto a lo que planteaba Rubén del rendimiento de los títulos, bueno, sé que ahora vamos a pasar a Argentina, pero un dato interesante es que Argentina ha bajado fuertemente el riesgo país. Sin embargo, cuando uno ve los bonos, los GD30, GD29, que son los que están dentro de la cartera del ENBI, vale lo mismo. Vale lo mismo, y eso se explica porque en realidad el rendimiento de los títulos argentinos se está manteniendo en la medida que sube el rendimiento de los bonos del Tesoro. Por eso vemos un riesgo país que comprime, un spread que está comprimiendo, pero no nos damos cuenta, los bonos argentinos no han bajado fuertemente el rendimiento. La explicación simplemente es esa. Escuchame, ya que nos quedamos con Argentina, seguimos por Argentina, ¿no? Sigamos por Argentina. Un último dato, perdón, Rubén. Salió la previsión que hace el Fondo Monetario Internacional, que corrige las cifras que había dado en enero, y hay una baja para el crecimiento económico de Estados Unidos, una baja bastante relevante, pero así todo terminan dando un 3,7% de incremento para el PBI estadounidense durante el año 2022. Y prevén un 2,3%, está bien que de acá al 2023 falta una vida, pero vamos a quedarnos con el dato de 2022, 3,7%. Con lo cual, el debate de la recesión en Estados Unidos, para mí, y sobre todo porque cuando la curva no está invertida desde un punto de vista estrictamente teórico, me parece que todavía es un debate
que no está cerrado. De hecho, en mi humilde opinión, la curva hoy todavía no está invertida desde lo teórico y me parece que discutir si Estados Unidos va a una recesión o no, cuando está en pleno empleo, me parece un poco adelantado, me parece un poco arriesgado debatirlo hoy. Creo que Estados Unidos está lejos de una recesión. Recién Rubén daba los números de los índices bursátiles y a pesar de que uno pueda ver que algunos papeles realmente cayeron fuertemente, tenemos el S&P con una baja de apenas el 7%, el Dow Jones una baja del 3,9%, la baja fuerte estuvo en las tecnológicas porque habían subido mucho durante los 2 últimos años. Simplemente eso. No, y también lo otro que pasó, que descomprimieron los price earnings, digamos, se pusieron mucho más interesantes ya, ¿no? En estos niveles. Lo que pasa es que tenés caídas de 2/3 en el precio en muchas acciones, ¿no? Claro, Perdieron ahí, 2/3 de su valor máximo. cuando Entonces, uno ve algunas acciones, tenés caídas muy fuertes, cuando uno va a los índices, no son tan no se fuertes, ve. por lo menos no tanto, donde uno ve la mayor baja la ve en el Nasdaq, que como decía Rubén, está en el sector tecnológico, pero también había sido el sector que más había subido en los últimos 2 años y que mostraba price earning realmente ridículos. Sí, se necesitaba una tasa de crecimiento gigante para que esos price earning pudieran mantenerse así, y eso es muy difícil. Bien, escúchame, ya que decime, Rubén, dale. Sí, un dato, Manu habló del tema de la inflación, es un tema central. Es un tema central. Un dato para tener en cuenta de la inflación americana, que los próximos datos que van a empezar a venir ya van a empezar a comparar con cifras, con índices altos también. Eso va a ayudar a descomprimir un poco la situación. Ojo que eso puede ser leído de una manera. A ver, no es que no tengan inflación, pero digamos, supuestamente adhiere a la tesis de que vimos máximos. O sea que yo creo que desde el punto de vista de la estadística eso también puede ayudar y comparto lo que dice Manu. Así, mirándolo así, creo que estamos coincidiendo en que es como que lo peor lo vimos, pero por supuesto esto es variable, siempre puede pasar alguna cosa, tengamos en cuenta esto. La Reserva Federal puede tomar medidas por lo que suceda con el frente bélico de Ucrania, ¿está bien? Pero la guerra puede pasar por arriba de todo. Así que hay que ver cómo termina eso. Pareciera, y hay algunas indicaciones, algunas señales de que esto podría terminar en la primera semana de mayo. Por ahí había algunos que tiraban en la fecha del 5 de mayo como una fecha en la cual Rusia proclamaría la victoria. No sé qué hay de verdad en esto, es muy difícil de saber. Pero indudablemente si se dan una serie de condiciones, fíjense que 5 de mayo es un día posterior al día de la reunión de la FED. O sea, digamos, nosotros tenemos que mirar para adelante cuáles son las piedras que puede haber en el camino. Creo que estas cosas hay que mirarlas. Y de ahora de corto los balances. Bueno, vamos al mercado local. ¿Se despertó el gigante dormido o no? Hablo del dólar, ¿no? Que ayer subió. El dólar. Casi. Sí, el MEP. El MEP bueno, y el CCL. A mí me costaba más explicar por qué valía 190. Por qué valía eso y estaba planchado ahí y no subía. De hecho, me costaba más dar esa explicación. Creo que lo habíamos dicho la última vez que habíamos salido, el dólar me parece a mí que había tocado piso, los dólares contado con liqui, MEP, incluso el informal, se habían incluso cotizado levemente por abajo del dólar solidario, de este dólar que uno compra en el oficial, pero se hace un recargo de un impuesto del 30% y adicionalmente tiene un adelanto de impuesto a las ganancias, con lo cual estaban igual. Me parece que sí, que el piso está. Y a partir de acá es muy probable, y ahora sí, que empiece a acompañar el ritmo de incrementos vinculado con inflación salarios, ¿sí? O inflación ingresos, por ponerlo de alguna manera. Muchas veces nosotros tomamos el tipo de cambio real multilateral y solo miramos el dato de los precios y nos olvidamos de los ingresos. En Argentina hubo una caída enorme de salarios reales en la medida que se recuperen parcialmente. Bueno, el dólar va a tener que acompañar el paralelo, me refiero, el contado con liqui, va a ir acompañando eso con cierta volatilidad, como nos tiene acostumbrados, pero me parece que lo lógico es que a partir de ahora ya empiece a acompañar más o menos inflación y un promedio de inflación ingresos. ¿Por qué? Porque si no estaría atrasado, Ale, porque ya estamos hablando de que estamos en un nivel similar al de octubre de 2020. Y Argentina acumuló una tasa de incremento de nominalidad fenomenal. Entonces,
Creo que claramente es lo que va a ocurrir. Y el otro dólar, el dólar oficial, que se disoció totalmente de lo que pasaba con el contado con liquidación. Espérame que tengo los números. Sí, sabés que le perdí el rastro al oficial ya, pero que está 120 casi ya. Bueno, Un poquito menos. 119, sí, 119 cerró ayer el vendedor Banco Nación, pero el dato básicamente es que estamos ya a una tasa mensual, desde la segunda semana de abril, está creciendo al 3,5, 3,6 en términos mensuales. Fue una aceleración muy importante la que tuvo esa suba. Si nosotros retrocedemos en el tiempo un mes y medio, 2 meses, estamos en subas del 2, 2,2, bueno, estamos en 3,5, 3,6. Y yo creo que eso va a acelerar todavía más de cara al futuro. De hecho, lo dije varias veces, me parece incluso que en algún momento, post liquidación de cosecha, eso va a tener que pegar algún saltito, porque este crawling peg de ir subiéndolo así es un retroalimentador inflacionario. Muchas veces es mejor que pegue un salto y que el pass-through ese que siempre trae una suba de dólar hacia los precios demore 4 o 5 meses, pero ganaste algo de competitividad de oxígeno, que estar subiendo el dólar y que la inflación te acompañe de atrás. O peor, que la inflación le vaya ganando frecuentemente al dólar y no la puedas alcanzar. Pero me parece que eso queda para el segundo semestre. Yo me imagino en algún momento del segundo semestre un saltito adicional en el tipo de cambio. Mientras tanto, va a seguir el Crown Peg con una aceleración en la tasa, ¿sí? Probablemente a partir de ahora veamos 3,8, 3,9, con aceleración en la tasa por lo menos hasta julio. En este sentido, y con esto cierro, tenemos dos alternativas: pensar inflación o dólar linked. ¿Cuál es el problema? Me parece que los bonos ajustados por SER ya tienen súper descontado una tasa de inflación enorme. Ayer veía los rendimientos, ya hay bonos rendimiento negativo. Recontra negativo, o sea, -8, -9%. Bueno, de hecho, si te fijas, en marzo con la inflación que hubo, los bonos no subieron tanto, ¿no? Estuvieron por debajo, porque ya tenían descontado una tasa de inflación muy alta. Se esperaba una tasa de inflación alta. A mí me sorprendió el dato, yo esperaba un poco menos. Yo creí que iba a dar más cerca de 6, porque en realidad dio más cerca de 7 que de 6. Sí. Fue una inflación enorme, pero de vuelta, a mí me parece que hay una parte de esa inflación que es todo problema nuestro. La locura monetaria 2020-2021, el despilfarro monetario, un gasto público exorbitante y lo que todos sabemos. Pero claramente hay una parte de esa inflación que es por el shock exógeno, el shock externo de la guerra, es exógena y se ve reflejada en las tasas de inflación de todo el mundo. Recién hablábamos de Estados Unidos. Estados Unidos venía viajando la inflación al 0,6%, 1,2 dio en marzo, o sea, hubo claramente un shock, y a mí me parece que en la medida que eso descomprima, no es que Argentina solucionó la inflación, volverá a viajar al 4, que es un disparate, una locura si no se hace otra cosa, pero al 6,7 ya estamos hablando de un problema muy grande si pasamos a una inflación de ese nivel. A mí me parece que no, a mí me parece que en la medida que lo externo se vaya calmando y comprima un poco, es decir, los precios de la soja, del trigo, del maíz, de la energía, en algún momento van a empezar a estabilizarse, me parece que vamos a volver a viajar a una tasa de inflación local del 4, 4,2, que igual es un disparate, ¿no? Igual es un disparate si no se hace algo. Bien. En eso el mercado que... Yo comparto lo que dice Manu, salvo en algo. Yo creo que el dólar oficial le va a ganar al otro. O sea, entiendo lo del piso, entiendo que nos acercamos a la zona del solidario. Pero yo también adhiero, ¿eh? Dije, no, claramente el dólar oficial, lo que estoy diciendo es que el otro va a empezar a viajar al ritmo de la inflación y el oficial le va a ganar. Por eso decía que acelera la suba y después en algún momento va a pegar un saltito. Coincido con vos. Tiro algo, simplemente para poner, porque a veces necesitamos tener una guía. Pará, eso quiere decir que vas a ver un achicamiento entre la brecha entre los dos tipos de cambio. Eso es lo que sí, señor. Y sí, señor, y si el Banco Central está siguiendo, eso es lo que busca el fondo también. Lo que pasa es que, hay algo que para mí no está funcionando. Algunos dicen que es porque están liquidando más importaciones. Yo creo que el gobierno está tratando de poner palos en la rueda para limitarlas, aunque reconozcamos que para crecer son necesarias.
Pero el hecho de la política de Crowling Peg, que es lo que decía Manuel, si vos tenés que vender dólares y sabés que mañana vale un poco más, un poco más, un poco más, la retrasás lo máximo posible. Por eso el Banco Central, vos ves un día, anteayer, por ejemplo, compró 80 millones, ayer vendió 30 o 35. O sea, tenés estas cosas que no las veíamos hace un año atrás. Ahora, dicho esto, también tenés un Banco Central más activo, tenés menos emisión, vas a tener un sacudón con las tarifas que van a bajar subsidios. Digamos, hay un montón de herramientas que van en la dirección de que esto se comprime un poco. Pero te decía, y esto aprovecho de vuelta para decir que estos son opiniones nuestras, que no recomendamos ni comprar, ni vender, ni sabemos lo que va a pasar mañana. Pero a ver, por ejemplo, estaba viendo algunas estimaciones, valor del dólar para fin de año, dólar de algunos estudios economistas de gran prestigio. Dólar oficial para fin de año, 153, 155, más o menos. Vos calculás la inflación esperada y no vamos a andar muy lejos. Pero digamos, es como tener una guía, mirarlo de esta manera. Agregale la brecha que se te ocurra y qué te da, cuánto te da de valor del otro dólar, y te da más o menos 250, 260, por ahí. Es probable, así mirado desde 21 de abril a fin de año, que podamos estar en estos valores, y acá, que estamos en Argentina, ya vimos las cosas que pasan. De hecho, tenés novedades insólitas a todo nivel. Miremos lo que pasó en el Congreso hace 24 horas, no sé, digamos, hay cosas que te pueden cambiar completamente el panorama, pero hoy lo que se puede proyectar, estamos más o menos en esa situación. Entonces, si yo tengo que trabajar con una hipótesis, yo trabajo con esa hipótesis, me parece lo más probable. Acá me gustaría, si Manu, vos me das la derecha en esto, si tenés alguna otra visión. Después lo demás, sí, es correcto, yo comparto el análisis. Bueno, no, y esto como... Sí. No, coincido con Rubén, coincido claramente cuando uno plantea un escenario en Argentina, proyectar más de 6 meses se hace muy complicado, porque de vuelta uno puede decir, bueno, creo que la inflación más alta la vimos en marzo, que va a volver a viajar a una tasa como la que venía viajando, porque eventualmente, si el Banco Central hace bien las cosas, subió la tasa de interés, está haciendo algo bastante importante el Banco Central, que ojalá siga en esta línea, que es, ha estirado el plazo de vencimiento de su pasivo, con las Notalic, con la LIC a 180 días. Fíjense que desarmó gran parte de la cartera de pases que tenía un día y a 7, o sea, eso complicaba mucho, ya no hay pases a 7 días. Trasladó gran parte de los vencimientos a 6 meses. Eso es importante si además se acompaña con una política realmente donde el Banco Central cumple lo que se pactó, que financiar al Tesoro en solamente un 1% del producto, no utilizar financiamiento monetario por más de eso. Si se cumple eso, yo podría ser optimista y decir que la inflación va a bajar de cara a futuro. El tema es, de vuelta, esto proyectar a más de 6 meses. Mañana agarran y dicen, no, tenemos elecciones, nos está yendo mal Argentina, bla, 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 y a la miércoles el Banco Central emite 3 puntos de producto, la inflación se te va al demonio. Con los datos que conocemos a hoy, yo creería que tendríamos que ver una inflación bajando hacia fin de año, una tasa de inflación a la baja. No es que vamos a ir a una inflación del 20% anualizada, pero sí una inflación menor a la actual, un dólar que va subiendo y creo que en algún momento va a pegar un salto, por lo que decía Rubén. Un Crowling Peg donde vos sabés que el dólar va a tener que subir siempre y encima acelerar la tasa, o sea, el Crowling Peg tiene que ser un poco más desparejo, si no, no te sirve. La tasa más alta. O la tasa más alta. Que te convenga vender y ponerlo en tasa. Por eso te sube la tasa del central. Bueno, sí, obviamente. Pero eso termina siendo explosivo en algún momento. A estos niveles de tasa termina siendo explosivo. Pero y si te sube el dólar, vos agarrás y no haces esto, y te sube el dólar, también es explosivo. Y con este nivel de pobreza que tenés, está ya todo. Bueno, sí. Ale. Bienvenido a la Argentina. En esto hay algo que es que ponele que mañana asume otro gobierno el año que viene, no va a elegir entre dos cosas buenas, tiene que elegir el mal menor. Argentina tiene un despiole tan grande que tiene que elegir el mal menor. Ahora, vamos a un dato positivo. El FMI en la perspectiva de crecimiento, yo no sé si para mí fue exagerado, pero a Argentina le aumentó 1 punto de crecimiento para este año, 4% dio de crecimiento. Todo el mundo negativo, todo el mundo para abajo y nosotros para arriba. A mí me parece bastante exagerado, pero hace poco el Banco Mundial dio 3,6 y ahora el fondo da 4, ¿sí?
no es que estoy súper positivo, de hecho los datos del mercado, lo que va del año, no son muy buenos, tuvimos un 2021 espectacular, todavía ayer hacía números, interanualmente en dólares tenemos una suba del 61% casi, tomado el oficial, ¿no? Tomando el dólar oficial, pero el otro prácticamente está planchado, así que estamos incluso mejor, pero ya cuando uno toma lo que va del año, en dólares es negativo. Me parece que un poco esto se había descontado. De cara a futuro, me parece, y cierro con esto, en la medida que se cumplan las pautas con el fondo, más allá del ruido político, que se vayan cumpliendo, ojo que hay lugar para ser un poquito más optimistas de cara a 2023. Me refiero al precio de los activos, ¿no? ¿Por qué? Sí, Porque sí, van sí, a por tener supuesto. una economía. El programa con el fondo es un programa malo, a mí no me gusta, pero es mejor que otra cosa. Si se cumple medianamente el programa, de cara a una perspectiva de cambio de ciclo político hacia 2023, ojo que hacia fin de año podemos empezar a tener una recomposición nueva o una nueva aceleración en la suba del precio de acción. Ale, ¿Por qué hay te algo alejo? que... Hay algo, No, hay no, algo yo que... veo dos Falta cosas en el mucho. mercado. Falta Ya sé, mucho, pero veo un mercado que está chato, pero por otro lado, en el mercado de opciones veo que te están regalando las volatilidades para junio. Es como que están anticipándose a vender a precios bajos las opciones. No sé qué ves vos, Rubén. Pero esperá, cuando vos hablas de mercado chato, ¿a qué mercado te referís? El nuestro. ¿Pero cuál? ¿Al de acciones? Sí, a las acciones, lo veo bastante chato, salvo algunos papeles, caso Cresur, caso Pampa, que mantienen esa inercia que vienen de hace ya más de un año. El resto lo veo bastante chato, acompañó la Lo que inflación un pasa, poco más. perdón, Muy selectivo, digamos, la palabra sería esa. Sí, Vos mirás sí. mucho, probablemente los bancos sí están re chatos. Están Pero rechatos, miremos sí, esto. pero bueno, por una cuestión de lo Vamos veo a los yo. números, vamos a los números. Le hablamos de los números de los Veo el mercados de árbol y a afuera. veces no veo el bosque, ¿no? Pero lo que Bueno, sí bueno, veo que, por ejemplo, en el mercado de opciones te están vendiendo con volatilidades bastante bajas. es eso es cierto. raro, En Ale, ¿no? arranca. Porque eso es raro Eso es también no por creer, una cuestión. es falta de Pero expectativa. hay un tema que hay que tener en cuenta en las opciones, que, bueno, cuando uno incluso estaba bajista con el mercado argentino, a mí me ha pasado más de una vez, vos decís, bueno, vamos a ir a comprar put. Y muchas veces vos decías, bueno, no, pero pará, yo estoy negativo, pero ojo con el tipo de cambio. El tema es que hace un año que tenemos contado con liqui planchado. A mí me llama la atención lo que me decís, porque a la medida que se empieza a mover el dólar contado con liquidación, eso le va a otorgar una volatilidad al mercado en pesos, independientemente de lo que pase con las acciones en Por eso dólares. creo que el mercado también se equivoca, ojo. Es un mercado reducido y ojo con eso que vos decís. Yo vi lo mismo que vos, y que no haría eso que están haciendo. ¿Por qué no vendería volatilidad de baja? Pues digo, en la primera que se te despertó un poquito el tipo de cambio, que se va puesto. ¿Me entendés? Muy, muy complicado. Ahora, Muchacho, fue, sí, al vamos día de otra ayer, rueda, sí. al día de ayer, Merval, más 9,2 en pesos, más 13,4 en dólares. Comparalo con lo que hablábamos de los mercados de afuera y no me da un mercado chato. Ahora, es cierto que está recontra selectivo. Yo muy tengo selectivo, acciones, claro. Si no tengo acciones de un banco justo. y estoy muerto por ahora. Sí. Igual, ahora. Ese está medido contra el contado con liqui, Rubén. Sí. Está bien, yo lo había hecho contra el oficial, contra el contado con liqui, como se planchó, está para arriba, está bien. Claro. Bueno, que siempre, si le cambio contra qué lo mido cuando se plancha el dólar, no nos da. Igual cuando vos mirás el Merval en dólar, empieza con 4. En otro contexto, son, digamos, casi la asignatura, 5, casi 5. La gran pregunta, yo por lo menos tengo una idea, porque el escenario de afuera de alguna manera está convalidando para que no tengamos suba. Pero la incógnita más difícil de resolver es por qué en este contexto los bonos no se mueven, porque siguen valiendo 29.80, $30, hablo del L30, el más operado. Eso no se mueve. Para mí eso tiene que ver un poco con la suba de tasa de afuera, es decir, no te bajan, pero tampoco te suben, y que acá todavía no tenés nada claro, porque es cierto lo que dice Manuel. Primero, no estamos en ninguna cartera relevante de afuera, salvo alguno que haya quedado pegado. No estamos en el radar, así se dice, no estamos en el radar, no nos están mirando. Probablemente cuando nos acerquemos a las elecciones nos empiecen a mirar un poco más, pero hoy no estamos en el radar. Encima tenés un escenario de tasas alcistas afuera que para la renta fija es una mala noticia. Y es cierto que acá te puede pasar cualquier cosa.
nosotros decíamos, bueno, 6 meses para adelante. Hace 48 horas te anunciaron un paquete, suerte IFE, con un impuesto que no sé cómo lo van a aplicar, que para mí es impracticable. Entonces, si te aparecen más de esas cosas, todo lo que estaba hablando Manuel, que podría ser una buena noticia, te cambia completamente el panorama. Y esa incertidumbre es lo que hace que tengas un volumen muy reducido y que los que te pagan son gente que está diciendo, estos son precios regalados, son precios baratos. Son precios baratos, Mirá, pero no sé cuándo los voy a cobrar. Claro. Y déjame tirar una cosa que estuve pensando estos días. ¿Cuáles son los bonos, Manu, los bonos en pesos que más estuvo buscando el mercado? ¿Qué ajuste? SER y Dollar Link. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, si yo te digo que vos podés tener un activo que no es tan lineal, pero que vos puedas tener bonos SER y Dollar Link metidos ahí, ¿te gusta? Obvio. Pensá en una empresa que tiene activos físicos, que se revalúan por la inflación, que contablemente tenés que hacer ajustes por inflación, y que además exportás, que cobrás Dollar Link. ¿No te gusta eso? Claro, sí. No sabés en qué momento lo vas a ver. Por eso me gusta la compañía de la bolsa. Abramos los ojos. Esa es un poco lo que uno tiene que mirar. En los bancos hay muchos activos monetarios. Y hay muchos bonos que muchos te dicen, bueno, porque la bola, porque siempre en Argentina algo va a estallar, ¿viste? Entonces, eso es un poco lo que frena tal vez al sector financiero, pero no al sector industrial. Hay que buscar, hay que bucear. Por eso tenés cosas que han subido una barbaridad y aún así parecen baratas. No te digo que vayas a buscar una Cresud ahora, papel quiere seguir toda la vida, porque bueno, está el tema de la guerra y todo, pero hay un montón de otras compañías. Incluso esta, porque IRSA está haciendo algunas cosas interesantes, pero no me quiero meter en casos puntuales. Yo creo que tenemos que razonar así. Si yo tuviera una empresa, te estás asesorando, Manuel como economista, a un empresario, probablemente le digas, estoqueate, porque vas a defenderte contra la inflación. Bueno, con una compañía, en alguna medida me estoy estoqueando. Obvio, en una compañía que no tenga problemas financieros y que no esté por quebrar. Bien. En una compañía que pueda vender. Y en la bolsa hay unas cuantas. Bien. A mí me parece, perdón Ale, con esto, a mí me parece que el ruido político a veces nos aleja un poco de los números y ese ruido político también perturba mucho decisiones de inversión, complejiza la macro. Cuando uno aleja un poco el ruido político, los números son malos, no hay una macro espectacular, pero hay algunos indicios de que se están corrigiendo cosas que se hicieron muy mal, muy mal. Por ejemplo, esto de que el Banco Central esté estirando el plazo de su pasivo. Ale decía, esto termina mal por la bola de nieve. Ok, Ale, estamos de acuerdo, pero ¿cómo la desarmás? No te queda otra, estirar plazos, subir la tasa de interés, no, que eso te está garantizando algo también. Aquel que cree que en Argentina la inflación se va a resolver en 2 o 3 años, no, olvídense. En el mejor escenario tenemos inflación para 3, 4 años muy alta. En el mejor escenario les diría que vamos a ver inflación de 20% para arriba por lo menos 4 años más. Y si en 4 años tenemos 20, tenemos que llamarnos dichosos. Pero me parece a mí que en la medida que el Banco Central estire plazos y cumpla este criterio, bueno, la cosa podría empezar a encaminarse. El temor que tengo yo es que en algún momento la política termine ganando la pulseada, como muchas veces ocurra, y digan, bueno, listo, no, con esto perdemos la elección, basta, y bueno, y se terminó. Hasta ahora lo de la IFE, Rubén, y esto es más ruido que otra cosa. Si uno ve los números, son 2,50 pesos. La verdad es que no cambia el amperímetro. Hay que ver ahora qué pasa con el tema de los subsidios, que sí, hay que tener presente que los subsidios aumentaron más de 100% interanual, o sea, eso es insostenible. En algún momento tiene que empezar esa corrección, sobre todo por el aumento de los precios de la energía a nivel internacional. Pero... ahí hay pelea política. Y de vuelta, siempre decimos lo mismo. Todos nosotros 5 y todos los otros 4 y todos los que nos miran, todos leemos los mismos diarios, tenemos acceso a la misma información, vemos la misma página. Ya gran parte de todo esto está descontado en los precios. Por supuesto. Está descontado en los precios. Yo creo que la pregunta acá del millón es, bueno, a ver, si vamos a seguir tratando de cumplir el acuerdo con el fondo y enderezando un poco este barco que está muy torcido y que se está por hundir, y eso sería una buena noticia porque el precio de los activos está reflejando otra cosa. Ahora, bien, a partir de ahí yo diría, bueno, compra, y lo que dijo Rubén está buenísimo. Muchas veces Dollar Link, etc. Bueno, las empresas tienen eso y mucho más, porque además tienen inmuebles, tienen stock, y además
en cuanto la economía recupere, tenés un flujo para adelante que va a mejorar, y si mejoran los bonos, ese flujo lo vas a descontar a una tasa mucho más baja, por lo tanto el precio debería subir. Así que una Bien, participación importante para el que apueste a la Argentina tienen que ser las acciones, sin lugar a dudas. bien, le damos la palabra a Martín para que nos presente la empresa de hoy y ya nos vamos a trabajar todos. Así que, Martín, tenés la palabra y nuestro tiempo en tu mano. Dale, dale. ¿Qué A ver trajiste? si vamos a hablar de Holcim. La verdad que con toda esta conversación que estuvieron dando me dieron el pie justo. Vamos a hablar un poco de macro, vamos a hablar un poco de macroeconomía, vamos a hablar un poquito de una compañía que tiene hoy por hoy una presencia importante. A ver si podemos empezar a compartir pantalla. Y vamos a engrosar un poco lo que venían hablando un poco a través de los conceptos con una empresa, con la segunda empresa cementera más grande de Argentina. Me acuerdo que hace unos 5 o 6 meses estuvimos hablando de Loma Negra, estuvimos haciendo un análisis sobre la compañía. Hoy vamos a empezar a hablar de Holcim, que es la segunda empresa, como decía, cementera del país, la segunda más grande del país. Holcim hoy por hoy es parte de un conglomerado un poco más internacional, es controlada por Holcim Investment, que es una empresa que básicamente se dedica, la actividad principal es la de inversión en diferentes sociedades, y a su vez esta compañía está controlada también por otra sociedad, es como un abanico de sociedades constituida en Suiza. Van a ver por qué este dato es importante en el análisis que vamos a hablar. Hoy por hoy, estratégicamente, cuenta con 4 plantas, tiene 4 plantas de producción, tiene estratégicamente distribuidas en el país, eso quería decir, dentro de lo que es en las provincias de Mendoza, de Córdoba, de Jujuy y de Buenos Aires. Ven como geográficamente están bien distribuidas, eso también es algo que menciona la compañía. Y entre los productos que obviamente vende, el producto principal que comercializa es el cemento Portland, que es el 95% de las ventas, como pueden ver acá en la placa. ¿No? Creo que se está viendo, ¿no? Dame el ok. Sí. Sí, se está compartiendo la pantalla. Después tiene, bueno, otros servicios, como lo que tiene que ver con el hormigón, con una empresa, con empresas relacionadas con la construcción más a gran escala, pero principalmente, como les decía, vende el cemento Portland en un 95%. Este es su principal negocio. A ver, si puedo acá compartir la segunda placa, vamos a ver los números principales de la compañía dentro de lo que fue su última presentación de balances, que tiene que ver con el balance anual del 2021, su cierre de año fiscal. Durante el ejercicio 2021 tuvo ventas que aumentaron un 18%, comparado siempre con el 2020. Yo acá estoy haciendo una comparación siempre con Loma Negra, que habíamos, como les decía, hecho el análisis, me acuerdo del tercer trimestre, allá por hace unos 5 o 6 meses, y que tuvo un aumento en realidad Loma Negra del 17,3%. En este caso, un poquito mejor el tema ventas comparado con su competidor. Acá hay un dato relevante también importante para el análisis, que tiene que ver con el margen bruto. Un margen bruto un 8% arriba comparado también con el 2020, mientras también que Loma Negra tiene un aumento del margen bruto de solamente el 1,3%. El año pasado tenía un margen bruto del 30%, hoy, este año, este cierre fiscal de 31,6%, pero Holcim en este caso tiene un margen bruto del 48%. Me parece un dato relevante también para marcar. Encaja en la situación financiera, tiene 6.600 millones de pesos, luego de haber pagado dividendos, vamos a hablar un poquito de esto más adelante, y luego también de haber pagado sus préstamos, un dato importante para marcar ahora en un ratito. En cuanto a su situación financiera, hablando un poco de la caja, la situación financiera, activos corrientes y pasivos, el activo corriente obviamente se ve disminuido por este pago en el corto plazo de los préstamos que vamos a hablar en un ratito, compensado un poco con el aumento en las cuentas comerciales por cobrar. Estas cuentas por cobrar aumentaron en el 27% respecto al 2020, siempre hablando del activo corriente, ¿no? Del corto plazo, y la mayoría de estas cuentas por cobrar se vencen dentro de los próximos 3 meses. Esto tiene que ver un poco con la reactivación del cemento, del sector, cómo viene
ya hace unos cuantos años, hace unos cuantos trimestres en recuperación, sobre todo después de la pandemia, y sobre todo por los datos bajos en dólares de la construcción, que también tengo un dato sobre el final del análisis. En cuanto a la disminución del pasivo en realidad no corriente, principalmente se da por esta disminución de préstamos y las cuentas comerciales por pagar. En realidad esas cuentas por pagar, las comerciales, bajaron en un 15%. Entonces tenemos unas cuentas por cobrar arriba en el 27% en el corto plazo y cuentas por cobrar comerciales en el corto plazo bajando al 15%. En ese sentido, ahí vemos cómo la situación financiera de la compañía se está saneando de cierta manera. Les comentaba un poco el dato al principio de por qué comentaba hacía la diferenciación con el tema de la casa matriz y el tema de los préstamos. Y esto tiene que ver con que principalmente la casa matriz es la que había refinanciado sus préstamos. Estos préstamos fueron abonados durante todo el 2021, y lo importante es que no necesitó recurrir a nuevos préstamos en el corto plazo ni descubiertos bancarios. Eso te da una situación quizá de liquidez, un índice de liquidez de 1,12, que es un índice quizá un poco bajo, pero un poco que responde a esta situación de corto plazo, pero tenés un índice de solvencia un poquito más holgado. Estamos hablando del activo total dividido el pasivo total de 2,8. Entonces ahí tenés en el largo plazo una situación financiera un poquito más holgada. Si lo comparamos con Loma Negra, haciendo esta comparación con el mayor competidor que tiene, dicho sea de paso, Loma Negra tiene una red un poquito más amplia de comercialización, ese es su punto fuerte. Yo les decía que Holcim tiene un índice de liquidez de 1,12, Loma Negra tiene 1,14 y el índice de solvencia es de 2,88 para Holcim. Loma Negra está un poquito más holgado en este sentido, 3,24 veces el activo total sobre el pasivo total. Ahora, en cuanto al resultado neto, fue positivo, de 7.300 millones de pesos, siempre todo esto ajustado por inflación, todo lo que siempre hablamos con Rubén acá en estas charlas, y tenés un beneficio por acción con un incremento importante, que tiene que ver con un resultado diluido de la acción del 2021, de un beneficio por acción de 20 pesos, 20 con 4 centavos, contra 12 pesos con 22 centavos del 2020. Esto habla también un poco de la recuperación de la actividad, más el aumento en las ventas y lo saneado que tiene sus cuentas, haciendo la salvedad de el aumento de la alícuota del impuesto a las ganancias al 3,5%, que fue implementado durante el 2021. Este beneficio por acción hoy me trae un PER trailing, un PER del 2021 de 7,93, un PER de 8, contra por eso marcaba un poco como habíamos hecho el análisis de Loma Negra hace unos meses. Porque me acuerdo que cuando hicimos el análisis, Loma Negra estaba en 160 pesos la acción, ha tenido un recorrido alcista, como mucho de la selectividad que estuvimos viendo en el Merval, que hablaban un poco en la charla. Hoy Loma Negra, que en ese momento tenía un PER un poquito más atractivo, hoy Loma Negra tiene un PER de 20,5 contra el PER de Holcim que le decía de casi 8 veces. El destino de estos 7.300 millones del resultado integral de beneficio de la compañía, bueno, se va obviamente a destinar 360 millones a lo que tiene que ver con el incremento de la reserva legal, del 5% estipulado por ley, y el resto, lo que serían casi 7.000 millones de pesos, al incremento de la reserva facultativa para futuras distribuciones de utilidades y adquisición de acciones propias. Durante el 2018-2019 estuvo ampliando capital. No estaría nada mal que puedan sacar algunas acciones de circulación, adquiriendo algunas acciones propias también. Pero bueno, hablando de lo que tiene que ver con esta reserva facultativa para futuros dividendos, en el 2019 estuve buscando un poco la comparación. Estas reservas en el 2019 eran de 2.500 millones de pesos, en el 2020 2.800 millones de pesos, pero en el 2021 ya son 6.900, estos 7.000 millones de pesos. Vemos el incremento en esta reserva para eventualmente futuros dividendos, esta recompra de acciones. En el 2021 se pagaron 7.600 millones de pesos, un número que viene
en realidad no es que hayan pagado todo lo que tuvo que ver con la reserva del 2020, sino que vienen como de las reservas del 2018-2019, como que van pagando los dividendos por partes. De hecho, el 5 de abril estuvo pagando un dividendo de 5 pesos por acción, eso representó 1.800 millones de pesos, y en realidad es, como les venía diciendo, un remanente de la reserva correspondiente al ejercicio 2020. Así que bueno, tenemos esa suma de plata que para futuros dividendos puede ser que a partir de la asamblea de accionistas vemos que se dispone y podemos llegar a cobrar un dividendo en el corto plazo. Siempre antes, mejor que tarde, por el tema inflacionario, obviamente. Para hablar un poco de lo que tiene que ver con el sector y cómo viene el segmento del segmento, sobre todo como siempre un segmento que es el que primero pone en cuanto a la contratación de personal y es el que primero recupera en una situación económica complicada como la que estamos pasando. Y si bien viene, como les decía, algunos meses de recuperación, todavía no se pudo asentar y todavía estamos en valores de construcción realmente atractivos. El sector obviamente que sufre lo que tiene que ver con la estacionalidad, principalmente debido a las condiciones climáticas, que generalmente, hablando en criollo, la gente siempre se pone a tratar de invertir y construir más en épocas de primavera-verano. De hecho, la compañía comenta que usualmente experimenta lo que es un leve incremento de las ventas durante el periodo de meses entre agosto y noviembre de cada ejercicio, así que todavía estamos un poco lejos de eso, pero fue lo que estuvimos viendo en los últimos trimestres presentados por la compañía, ¿no? En esta última presentación. Hoy por hoy, investigando un poco en el sector, el valor de la construcción, lo venía marcando en ese análisis de Loma Negra y lo hemos marcado en alguna otra oportunidad también. El metro cuadrado, según datos oficiales de lo que tiene que ver la Cámara de Construcción, promedio hoy te está rondando. Hay distintas estimaciones, según el tipo de construcción que uno quiere hacer, según la cantidad de ambientes que uno quiera construir, pero en promedio está en 75.000 pesos el metro cuadrado, lo que hoy, haciendo el cambio a grandes rasgos, está en 390, $400. Todavía estamos en segmentos muy económicos para aquel que tenga dólares y no sabe muy bien qué hacer. También dentro de lo que es el segmento de la construcción, es un segmento muy, muy interesante para posicionarse a largo plazo, obviamente, ¿no? Para poder recapitular un poco lo que son las rentabilidades a largo plazo. Y vamos a ver si les puedo mostrar acá, que también traje, son más placas que tienen que ver con el sector, el despacho total de cemento anual. Esto es una placa de la Cámara Argentina de la Construcción. Vemos cómo en realidad habla un poco de la realidad del país también, ¿no? La cantidad de lateralización en lo que tiene que ver con el despacho de cemento, cuando en un país quizá más industrializado, más generalizado, con una economía más creciente, la construcción siempre fomenta mucho más. Acá vemos una lateralización de lo que tiene que ver con los despachos generales, más allá de que hemos pasado por distintos ciclos económicos y por distintos gobiernos también. Y esta placa también, que es lo que tiene que ver con la incidencia en el porcentaje de bolsa a granel. La bolsa o el granel, obviamente, todo lo que tiene que ver con el hormigón y cómo se ve en el último periodo, lo que tiene que ver con el acumulado 2020-2021, con un crecimiento dentro de lo que tiene que ver, mínimo crecimiento dentro de lo que tiene que ver con los últimos años. Piensen que en el 2018-2019 el precio del mercado del metro cuadrado estaba cerca de entre los 2.000 y los 3.000 dólares. Hoy por hoy estamos a valores producto de la realidad que estamos pasando, obviamente muy por debajo, como les venía diciendo. Y bueno, para el sector se espera, un poco en conclusión, que el sector en general, bueno, puede ser ese motor de impulso de la recuperación económica. Obviamente es de los sectores que primero capta empleo tan necesario para los valores de desocupación que tenemos. Y como conclusión, en comparación a lo que hacía con Loma Negra, en lo que tiene que ver fundamentalmente con los números de la compañía, les decía, entonces en conclusión, este aumento de las ventas levemente, pero superior a lo que tuvo que ver con Loma Negra,
el remarcar lo que les decía hace un ratito, lo del margen bruto creciendo al 8% contra un 1.6% de Loma Negra, cómo logró sanear sus pasivos a largo plazo y por múltiplos, esto es lo que le decía también hace un ratito, cómo la empresa hoy por hoy tiene una valoración un poquito más atractiva respecto de Loma Negra, que ya tuvo en mercado una recuperación para lo que es el sector un poco más importante. Así que bueno, en conclusión, creo que con esto estamos, no sé si hay alguna pregunta o algo, pero creo que en conclusión, hoy por hoy, si comparamos el sector, Holcim suena como una empresa un poco más atractiva comparándola con Loma Negra. Será una posición de inversión un poquito más interesante. Bueno, ¿algunos muchachos tienen alguna pregunta para hacerle? No, la verdad que yo había llegado a algo bastante parecido en cuanto a la comparación de compañías. Nada, no sé si viste ahí los costos de distribución, si le están afectando mucho, porque viste, siempre era un talón de Aquiles para las cementeras, porque tienen que trasladar el hormigón armado con los camiones, qué sé yo. Y en el pasado sé que han tenido en algunos momentos problemas con el gremio de los camioneros. Qué raro, ¿no? Sí, hoy por hoy todo eso influye, obviamente el tema costos, tema nafta y tema transporte obviamente influye. Lo importante, que es lo que marcaba al principio, es que el 95% de su comercialización es Portland, ¿no? El cemento para una construcción más común, digamos, ¿no? Más estándar. En eso, lo que habíamos marcado en el análisis de Loma Negra, el segmento del hormigón, que conlleva todo lo que vos decís, el tema de la logística, ahí es un poquito más importante. No tengo el dato ahora, pero es un poquito más importante ese segmento dentro de la incidencia de los ingresos para Loma Negra. Yo acá veo, como les decía, lo importante, que tenga saneados sus pasivos y esperando un poco la recuperación de la economía, ¿no? Sí, eso está bueno porque es un sector muy, muy dinámico y el sector de la construcción es el que arrancó primero después de la pandemia, por eso los números, tenemos ese salto, la caída en el 2020, acuérdense que estamos en medio de la pandemia y llama la atención que en algún segmento igual tampoco había caído tanto. Lo que hay que seguir para adelante, además de todas estas cosas que está contando Martín, es si en algún momento aparece alguna política de precios controlados para alguno de los productos que vende la compañía, porque algo de eso había y eso en algún momento frenó un poco las cotizaciones de las cementeras en bolsa. Lo que habría que ver es cuánto de eso puede impactar y a qué segmento y en qué magnitud. Más allá de eso, si no tuviéramos esa limitación, yo creo que tiene un futuro por delante muy bueno. Sí, te doy un último dato que lo saco más por una cuestión personal que un poco de análisis, pero hace al análisis también. Estaba sacando cuentas de lo que salió una bolsa de cemento para el común de la gente, para el consumidor que va a un corralón y quiere consumir una bolsa de cemento de 50 kilos, lo normal, y tuvo un incremento solamente del 38% cuando estamos hablando de, en el último año interanual, cuando estamos hablando de una inflación del 50 y pico, 60%. Así que, si bien se puede dar lo que vos decís, Rubén, podría ser que no le impacte tanto porque todavía como que tiene recorrido, ¿no? Pero bueno, ya sabemos lo político cómo puede influir en este tipo de decisiones, así que no puede ser algo descabellado. Obviamente, sobre todo pensando, si el gobierno le pone la lupa al tema construcción y que la gente pueda fomentar un poco más y que vaya por ese lado el tema del aumento del trabajo, la disminución del desempleo, y se empieza a ver el segmento con un poco más de detenimiento, puede ser que sea una de las medidas a tomar, obviamente. Okay. Bueno, ¿les parece bien? Entonces nos vemos el jueves que viene acá en Mercado por Profesionales. Gracias, Ale. Gracias, Buena Martín. semana para todos. Chao, abrazo, gracias, Rubén. Hasta luego. Chao, chao.